Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Hoy les traigo un mensaje, una palabra. Primeramente les digo que se suscriban a mi canal, que le den compartir, que le pongan me gusta a este video, hermanos. Amén. Para hacer más personas en la comunidad de este canal que también puedan suscribirse a mi canal para que vean muchos videos más activando la campanita y para bendición suya y mía también. Amén. Entonces, comenzando el video, hermanos, les quiero hablar acerca de ese tema que es las pruebas del cristiano. Amén. Este es el tema, las pruebas del cristiano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, lo que les quiero decir en este momento es de que todo cristiano, todo hijo de Dios pasa pruebas. Amén. La palabra de Dios dice la palabra, es necesario que vengan tropiezos, pero hay por aquel quien viene el tropiezo. Amén. Ahorita son más o menos la 1 de la madrugada, hermanos, aprovechando este tiempo de estar en comunión con Dios, aprovechando la oración, aprovechando de que Dios nos da la fuerza. Hay que buscar a Dios, hermanos. Amén. Hay que buscar a Dios. Bueno, hermanos, todo cristiano pasa problemas, pasa pruebas. Y a veces tenemos diferentes pruebas. Uno puede ser de su matrimonio, otro puede ser su familia, otro puede ser la sociedad, otro puede ser la iglesia, otro puede ser su país, otro puede ser diferentes cosas, una enfermedad. Pero recuerda, hermanos, que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Es un tiempo nada más de pruebas, es un tiempo, pero es necesario poder en ese tiempo avanzar. Si uno se estanca en ese problema, según lo que yo entiendo, es de que nunca va a salir ese problema. Pues cualquier persona que se estanca, cualquier persona, hermanos, que se estanca en su vida espiritual, no podrá salir de ese problema, no podrá salir. Amén. La idea es avanzar. Amén. Entonces, hermanos, lo que yo les digo es de que uno tiene que avanzar, hermanos. Amén. Entonces, su problema, recordando, hermanos, que Dios nos va a dar la victoria en esas cosas. Amén. Tú tienes algún problema, una dificultad, Dios te va a dar la solución. Pero tienes que seguir orando, tienes que seguir predicando, tienes que seguir leyendo la Biblia, tienes que seguir yendo a la iglesia. No puedes faltar esas cosas. Lo digo por testimonio, hermanos. Lo digo con experiencia, que el camino de Dios es perseverar para alcanzar la bendición. Amén. Si tú te estancas, tú te conformas, nunca podrás salir de ese problema. Amén. Entonces, hermanos, si todo cristiano va a pasar problemas, por ejemplo, te pongo un ejemplo. De repente un hermano está pasando un problema en su familia, en su casa. Te voy a poner el ejemplo mío, ¿ya? Te voy a poner el ejemplo mío. En mi casa, las personas que viven son personas, para mí, no sé si serán hijos del diablo o serán del mismo demonios, no lo sé, pero la cosa es que ellos siempre buscan el lado negativo de las cosas, nunca velan por lo buenos y siempre hacen problemas, problemas y problemas, toxicidades, palabras, empiezan a renegar, a amargarse, empiezan a airarse, hacen cosas inapropiadas, se comportan como niños y así su vida. Entonces, yo quisiera salir, por ejemplo, de esa casa y trabajar y salir aparte, pero cada vez cuando yo busco un trabajo, no sé, no puedo, me entra un desgano, un desánimo, una perturbación que no puedo. Entiendo que el Señor me pone eso para yo tengo que seguir en ese lugar, seguir orando, seguir trabajando y que el Señor me dará la victoria en estas cosas. Amén. Porque yo tuve un sueño, hermanos, un sueño del Señor en el cual en el sueño yo miraba que yo tenía una espada y con esa espada descuartizaba a las personas que estaban en esa casa. Lo descuartizaba. Amén. Entonces con eso entiendo que Dios va a derrotar a mis enemigos, que van a derrotar a mis enemigos para yo recibir la bendición de Dios. Amén. Y también lo que yo entiendo, lo que también sé es de que cuando uno
pasa pruebas, todos pasan pruebas. Cada uno tiene bendiciones, todos tienen bendiciones. Amén. Entonces, pero no voy a quedarme pues esperando que la solución se dé, ¿no? No, sino que yo tengo que seguir orando en el día, en hacer vigilias, hacer oraciones, leer la Biblia, predicar la palabra de Dios, no solamente por internet, no solamente por la iglesia, sino también al campo, predicando, como dice la palabra, dentro y fuera de tiempo, dentro y fuera de tiempo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Hermanos, en ese proceso uno tiene que seguir buscando a Dios. Ahora la palabra también, ahora uno no se va a quedar sin hacer nada tampoco, ¿no? Porque si uno no trabaja, ¿de qué vive? ¿No? Entonces uno tiene que trabajar, pedir a Dios. Uno tiene que trabajar, entonces, porque hay muchos hermanos, como dicen tesalonicenses, Pablo decía a los tesalonicenses, hay muchos hermanos que no trabajan en nada, entremetiéndose en lo ajeno. Eso no quiere el Señor. El cristiano tiene que trabajar, hermano. Así sea pastor de la iglesia, tiene que trabajar, tiene que ir a la iglesia, tiene que predicar y también tiene que trabajar. Un pastor no puede vivir solamente de la iglesia. Uno, porque las dádivas no son suficientes. Y Dios dice que Pablo, en la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Pablo trabajaba y daba el ejemplo a los tesalonicenses cómo deben trabajar de día y de noche con afán y fatiga, trabajando con sus manos. Pablo decía, estas manos me han servido para trabajar y para no comer el pan de nadie de balde, sino que trabajando suplía mis sustentos. Eso decía Pablo. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que trabajar. Todo cristiano debe trabajar, hermano, sea pastor, sea evangelista, profeta, apóstol. Todos tienen que trabajar, hermanos. Amén. Todos tienen que trabajar. Todos tienen que seguir avanzando en su vida. Entonces, en ese proceso de las pruebas, hermano, todos han pasado pruebas, hermano. Date cuenta que en la Biblia todos han pasado problemas. Así que nosotros igualmente tenemos que pasar esas pruebas. Como dice la palabra, ser probado como el oro por el horno. Y si la prueba de alguno que edificado permaneciera, recibirá recompensa, pero el que se quemare recibirá pérdida, hermanos. Entonces, cuando uno viene esas pruebas, uno tiene que estar preparado para que pueda soportar las pruebas. Amén. Y cuán importante es la oración, hermanos, de orar unos por otros. La oración del justo puede mucho. Cuán importante, hermanos, es orar unos por otros. Que tienes que orar por tu hermano, tienes que orar por tu familia verdadera, tienes que orar por tu ciudad, por tu país, porque a veces empieza a haber corrupción, tienes que orar para que eso se solucione. Empieza a haber delincuencia, orar para que eso se acabe. Si hay problemas del gobierno, orar para que eso se solucione. Eso es la oración, hermanos. Amén. Entonces, todo cristiano tiene que pasar sus pruebas. Job pasó su prueba, Abraham pasó su prueba, Sara pasó su prueba, Daniel pasó su prueba, David pasó su prueba. Y así también muchos hombres pasaron sus pruebas. Josué, Gedeón, todos ellos pasaron sus pruebas y de confianza en Dios, en el cual ellos confiaron en Dios y Dios le dio la victoria. A nosotros también estamos esperando, todos estamos esperando la bendición. Amén, hermanos, pero es necesario de que tú y yo estemos buscando a Dios en este proceso, no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios, no dejando de congregar. Tienes que ir a la iglesia. Muchos creen que porque ya son buena gente, ya no van a la iglesia, ya no, yo soy buena persona, yo no hago daño a nadie, yo creo en Dios, leo la Biblia. No, la palabra dice un mandamiento, dice que tenemos que congregar, no dejando de congregar, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Amén. Entonces es necesario congregar, ir a la iglesia, es necesario orar, leer la Biblia cada día, hermano, hermana. Amén.
Nosotros tenemos que en ese proceso buscar a Dios. Tenemos que, es un mandamiento de Dios. Dice la palabra que si alguno guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, eso dice en Santiago, si uno guardare la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Así también, si tú puedes ser buena persona, lees la Biblia, pero si no guardas el mandamiento que dice congregarte todos los días, congregarte los días que son cultos, entonces estás cometiendo una falta, te haces transgresor de todos los mandamientos de Dios. Porque el que dijo no matarás también dijo honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si bien no matas, pero no honras a tu padre y a tu madre, ya estás faltando la ley. Entonces eso viene ya a castigo de Dios. Entonces debe de congregar. Otra cosa también que a usted les falta es dar su diezmo y ofrenda. Amén. Eh, cuando vas a la iglesia, cada culto tienes que llevar algo a la iglesia, 50 centavos, un peso, 10 pesos. Tienes que llevar a la iglesia una ofrenda cada día que tú vas a la iglesia. Eso dice la palabra de Dios, dice en el Antiguo Testamento: nadie se presentará ante mí con las manos vacías, dice en el Antiguo Testamento. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Amén. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces, también tenemos que dar los diezmos. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas. Si ganas 100 pesos, da 10 pesos. Tienes que dar sagradamente, cumplidamente. Ahora también otro mandamiento que dice la palabra, lo he estado buscando en internet, como título ponía versículos acerca de las ofrendas. Y uno de los versículos que me dieron, como 30 versículos salió ahí, uno de los versículos decía: honra a Jehová con tu riqueza y tus bienes, y Él te prosperará, te bendecirá grandemente, abundantemente. Amén. Entonces, lo que Dios dice en esa palabra, y como también dicen en Malaquías, el diezmar y ofrendar, que cuando uno diezma ofrenda, Dios abre la ventana y los cielos darán bendición de sobreabunde. Entonces significa, hermanos, que cuando tú tienes que dar tus riquezas a Dios, claro, obviamente esa riqueza, esa plata que tú das va para el pastor, va para el pastor, es para su mantenimiento, porque él está trabajando para la obra de Dios y el trabajo no es gratis. Dios le paga a través de sus siervos que dan su diezmo y ofrenda. Muchos dicen: ay, que eso es para el pastor. Claro, es para el pastor, obviamente, no va a ser para Dios, ¿no? El Dios no necesita plata, él es el dueño de todo. Esa plata es para el pastor, que tiene que suplir para sus hijos, para sus necesidades, para la iglesia, para el pago de la iglesia, para la limpieza, para el pinesol, para la cera, para limpieza, detergente. Todas esas cosas se necesita para, para la limpieza de la iglesia y para también el sustento del pastor, porque está trabajando para Dios. Dice la palabra que el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, uno tiene que diezmar, ofrendar y dar su mejor ofrenda hacia Dios. Ahora, la palabra de Dios dice, por ejemplo, ¿no? Tú ganas 100 pesos o 250 pesos semanales y te pagan al fin de semana. Entonces tú puedes, en ese ejemplo, tú puedes dar 10 pesos, amén, conforme a tu moneda de tu país, conforme a tu, más o menos a escala estoy diciendo. Tú da 10 pesos, tú da 10 pesos de ofrenda, aparte de tus 25 pesos de diezmo. Si tú das eso, entonces Dios te va a bendecir con plata, con dinero, te va a dar, te va a multiplicar, porque la palabra de Dios no miente. Pero otra cosa, tú tienes que dar cuando estás bien ante Dios. Si tú estás en falta, en pecado, Dios no ve tu ofrenda. O sea, es como que si tú lo estás dando por gusto, así tú des bastante plata, como los ricos que ofrendaban bastante plata, mas la vida dio de corazón a Dios, eso contó para Dios. Amén. Así los ricos echaban, no dice la palabra en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no dice que la viuda echó 2 blancas y eso fue bueno, provechoso para la viuda, pero los ricos que echaban bastante, Jesús dijo que estaba como que era desperdicio. Amén. Entonces, hermanos, tú también, si estás mal ante Dios, reconcíliate ante Dios, reconcíliate. Pídele perdón a Dios si le has cometido falta a un hermano, si le has, como se llama, hablado mal, le has juzgado, le has condenado, has murmurado con tu hermano, con tu otra hermana. Entonces
pídele perdón a Dios. Si no estás orando, no estás leyendo la Biblia, pídele perdón a Dios. Reconcíliate con el Señor tú mismo, tú misma. De repente has hecho un robo en el trabajo, te has agarrado plata o has cutreado del negocio, de tu dueño, del dueño. De repente has robado peso en la balanza y sabes que eso es malo. Entonces reconcíliate con el Señor. La palabra de Dios dice: examínense cada uno cómo está ante Dios. Cada uno sabe cómo está ante Dios. Dice la palabra: si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, si tu corazón te dice has fallado, entonces reconcíliate con Dios en lo que has fallado. Amén, en lo que has fallado. Si has fallado en otra cosa, pídele perdón a Dios. Pero si no te reprende nada tu corazón a Dios, es porque estás bien. Entonces puedes dar tu diezmo ofrenda. Cuando das tu diezmo ofrenda, tienes, tienes que dar lo mejor para Dios. Amén. Pero también otra cosa, tienes que darlo en una iglesia donde fluye el Espíritu Santo. Porque si tú das en una iglesia donde ahí piden plata, piden plata, piden plata, cuando entran piden plata, a los 15 minutos piden plata, a los 20 minutos piden plata, a la media hora piden plata, a la hora piden plata, cuando van a salir piden plata. Y no solamente eso, piden más como la iglesia de los brasileros antiguamente, ¿no? Antes había una iglesia de los brasileros que todo era plata, querías una oración, todo plata, plata, plata. Hacen negocio de las ovejas, no van por las ovejas, sino por su lana. Entonces, tú tienes que ir a una iglesia donde fluye el Espíritu Santo. Ahí se cumplirán tus promesas. Ahí se cumplirá la palabra. Así que si tú vas a una iglesia muerta, múdate, cámbiate. Donde está el Espíritu Santo, porque no vas a ser provechoso en nada. No estás recibiendo palabra, no recibes bendición, entonces estás en falta. Entonces, tu ofrenda tampoco llega ante Dios. Tienes que dar tu ofrenda y diezmo en una iglesia donde fluye el Espíritu Santo, donde esté la presencia de Dios. Ahí tienes que dar tu diezmo y ofrenda para que Dios lo acepte. Una vez que estás bien ante Dios, da tu ofrenda y tu diezmo lo mejor que puedes y Dios te recompensará, te multiplicará. Amén. Eh, Eso les puedo decir por ahora. Amén. Entonces, hermanos, el tema de hoy día ha sido las pruebas de los cristianos. Amén. La prueba de los cristianos. Amén. Yo no sé cuál sea tu lucha, pero puedo suponer cuáles son tus luchas. Pero el Señor te dice que ese momento, algún día, eso va a acabar. Eso va a terminar y recibirás bendiciones. Todo lo que el Señor te quitó, todo lo que el diablo te quitó, todo lo que tú no tuviste y pasaste pruebas, Dios te multiplicará, Dios te dará, porque has permanecido fiel al Señor. Amén. Pero no te olvides que para que eso se cumpla en tu vida, tienes que seguir perseverando en las cosas de Dios. Amén. Y no te olvides de trabajar, hermano, porque hay muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, el Señor me decía, mientras yo oraba, el Señor me decía, el 80% de los cristianos no trabajan. El 80% de los cristianos no trabajan. Entonces están viviendo a costas de alguien. Y la palabra dice, el deber de trabajar. En Tesalonicenses dice, el deber de trabajar. Dice que oigo que entre vosotros hay muchos que no trabajan, ¿no? A cuales exhorto en el nombre del Señor que trabajando coman su propio pan. Así dice la palabra. Y que hagan lo bueno y que no estén entremetidos en lo ajeno. Entonces, todos los cristianos deben trabajar algún negocio, algún trabajo, algo. Averigua qué cosa puedes hacer tú para que puedas trabajar. Apaláncate con lo que tienes. Tienes de repente un horno, puedes hacer cupcakes, pasteles. Tienes cocina, puedes preparar comida para gente. Tienes de repente algunas cosas, tienes cuartos en tu casa que están vacíos, alquílalo. Para que tengas ingreso, tienes que trabajar en algo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que trabajar con afán y fatiga. En Filipenses dice que nosotros tenemos que trabajar con afán y fatiga. Amén. Comer nuestro propio pan. Y también dice en Eclesiastés que lo que pertenece al hombre es disfrutar de lo que trabaja, comer y beber y disfrutar de todo el bien que ha trabajado, ya que disfrute con lo que tiene. Amén. Que tiene que
tiene que gozarse en lo que él produce, tiene que trabajar, tiene que trabajar, oh, hermano, tiene que trabajar. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Amén. Entonces, los cristianos, y ahora que ya lo sabes, el 80% de los cristianos no trabajan, entonces debes trabajar, hermano. Amén. Entonces, si tú avanzas, tienes que avanzar en esas dos cosas. Si quieres ver tu bendición, tienes que trabajar en esas dos cosas. Tienes que avanzar en la vida espiritual y en la vida humana, secular. El Señor me pone ahorita una vida secular. Tienes que avanzar en tu vida secular. Trabaja, estudia, prepárate. Amén. Entonces, si trabajas, avanza. Amén. Y así llegará la bendición a todos nosotros, llegará la bendición, hermanos. Amén. Y para terminar, digo, hermanos, oren unos por otros. Oren unos por otros. Oren unos por otros. Oren unos por otros. Un hermano está pasando problemas, cuando nosotros oramos, Dios escucha, Dios oye, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así que este ha sido el mensaje de esta noche. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle me gusta, compartir este video, suscribirse a mi canal para que seamos más en esta comunidad y seamos bendecidos todos nosotros, hermanos. Amén. Yo también tengo ministerios de parte del Señor, tengo dones. Esa es la idea, tener eso para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Por ejemplo, tengo el don de sanidad. Cuando lloro por sanidad, un dolor de pierna, de repente tiene tipo artritis, oro se sana, muchas personas se han sanado. Tengo el don de sanidad, tengo el don de sabiduría, tengo el don de discernimiento de espíritu. Cuando alguien me habla, discierno cómo está la persona, si está bien, si está mal, qué está fallando, cuál es su vida pasada, cuál es su futuro, qué el Señor le quiere bendecir. Dios demuestra muchas cosas cuando una persona me empieza a hablar a mí, hermanos. Entonces, y así. Entonces, yo tengo una gran comisión, hermanos, ya para terminar, yo tengo una gran comisión, hermanos, de que soy remanente. Un remanente no es cualquiera. En el mundo solo había 9 remanentes. El Señor profetizó en la iglesia y dijo que solo quedaban 6 remanentes en el mundo, de los cuales 3 habían caído. 3 habían caído. Y uno de los remanentes era el que yo estaba. Y en la iglesia, la verdad, la palabra era profunda, era muy maravillosa. La enseñanza, los milagros, los prodigios que Dios hacía, era sobremanera grande y maravillosa. Así como el tiempo de los apóstoles, así era la iglesia donde yo estaba, la iglesia remanente. Rey de reyes, señores, señores, se llamaba la iglesia. Entonces mi responsabilidad mía, hermanos, es, ya para terminar, es todos ustedes. Quizás encargado quizás de medio continente, quizás de América del Centro, América del Sur. Es mi responsabilidad todos ese grupo, hermanos. Amén. Pero no solamente yo, entonces hay responsabilidad también de otros remanentes, quizás de Europa, de Asia, de África, encargados, pero creo que lastimosamente, hermanos, me discierno porque no veo cambios en el mundo. Parece que esos remanentes también están débiles, están infructuosas, están divagando, están caminando por un camino un camino desértico, un camino vacío, hermano, hermana, un camino vacío. Eh, Parece, hermanos, que están llevando un camino vacío, y no veo frutos de ellos, no veo frutos de ellos. Parece que como si estuviera yo solo haciendo todas las cosas. Me refiero a los remanentes. Ojalá que ellos cambien, hermanos, y puedan bendecir al mundo su parte de lo que ellos también tienen la tarea de trabajar, predicar la palabra de Dios a toda esa gente. Amén. Entonces, hermanos, yo soy parte de un remanente. Había remanentes en el mundo, solamente había 9. Ahora quedaron solamente 6. Ahora el remanente que yo he estado, hermano, cayó el remanente. El pastor murió, pero murió en pecado el pastor. No tenía amor en su corazón. Y ahora faltan los otros remanentes que se pongan las pilas, que busquen a Dios de verdad. Amén. Entonces, hermanos, este ha sido el mensaje de esta noche. Espero
que sigan avanzando. Dios los bendiga, la paz de Dios esté en sus vidas y que Dios los bendiga abundantemente en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.